El Señor nos hace partícipes de la Eucaristía, pues con ella nos prepara y fortalece para cumplir su voluntad en medio del mundo. Puestos en pie, iniciamos nuestra celebración cantando. El Señor nos llama y nos reúne, somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. Por todos los caminos nos sales al encuentro, por todos hemos visto señales de tu amor. Tu pueblo se reúne, Señor, a bendecirte, a celebrar con gozo tu paso salvador. El Señor nos llama y nos reúne, somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, reparte el pan. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos y todas ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, tenemos el honor en esta mañana de unirnos a la Asociación Central Folclórica de Puno en torno justamente a su patrona, la Virgen de la Candelaria, que estos días ha celebrado su fiesta en la propia ciudad de Puno. Vamos a pedir por los integrantes que ya fallecieron de COVID y por su presidente Luis Enrique Peralta, Pari, y por todos aquellos que hoy día nos visitan de esta comunidad. En segundo lugar, vamos a ofrecer esta Santa Misa por todos nuestros hermanos franciscanos que estos días han sufrido la violencia y el asedio que se ha perpetrado el día viernes de madrugada. Pedimos a Dios que cese la violencia, el comportamiento arbitrario y sobre todo que haya formas de diálogo que nos permitan avanzar dentro de nuestro país y de nuestra vida, inclusive con la Iglesia. Por eso nos unimos sobre todo a los hermanos aquí presentes de la congregación franciscana y a sus superiores, el padre Fray Nicolás Ojeda, provincial de los 12 Apóstoles, y el padre Fray Alejandro Vice, provincial misionero de San Francisco Solano. Nos unimos también a los jóvenes representantes de la Pastoral Juvenil de Panamá y Venezuela que hoy día nos visitan. Y agradecemos al coro de niños de Musa, desde Manchay, que han venido hoy día a cantar. Con estas intenciones y unidos todos a nuestros difuntos, a las personas que han sufrido y que esperan siempre que hagamos algo nuevo en nuestra vida al servicio de los demás, pidamos al Señor perdón por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios de misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cantemos en gloria. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor en las alturas. Y paz, Paz a la tierra, a los hombres de buena voluntad. te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor.
Señor, gloria al Señor, gloria al Señor en las alturas, y paz, paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Tú que estás a la derecha del Padre, atiende a nuestras súplicas. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor en las alturas, y paz, paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Tú eres santo y Señor, tú eres santo y Señor, solo altísimo tú, con el Espíritu en la gloria de Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor en las alturas, y paz, paz a la tierra, a los hombres de buena voluntad. Oremos. Protege, Señor, con amor continuo a tu familia, para que, al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, se sienta siempre fortalecida con tu protección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Cumpliendo la voluntad del Señor es que podremos realizar nuestra misión con felicidad. En la alegría del servicio por amor es donde su gracia realiza en nosotros obras grandes. Escuchemos con atención. Lectura del libro de Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. El borde de su manto llenaba el templo. Y vi serafines de pie junto a él, y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Y temblaban los umbrales de las puertas al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: ¡ay de mí! Estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros. He visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Tocó con ella mi boca y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Contesté: aquí estoy, envíame. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Te doy gracias, Señor, de todo corazón, delante de los ángeles, tocaré para ti. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, delante de los ángeles, tocaré para ti. Me postraré hacia tu santuario, daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, delante de los ángeles, tocaré para ti. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, delante de los ángeles, tocaré para ti. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Les recuerdo, hermanos, el evangelio que les proclamé, que ustedes aceptaron, en el que están fundados y los que está salvando, y es que conservan el evangelio que les proclamé, de lo contrario habrán creído en vano. Porque lo primero que yo les transmití, tal como lo había recibido, esto fue que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos, juntos, la mayoría de los cuales viven todavía. Otros han muerto, después se les apareció a Santiago, después a los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció a mí también. Porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de llamarme apóstol, porque he perseguido a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no se ha frustrado en mí, antes bien he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos, esto es lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos en pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio y cantamos el Aleluya. Para anunciar digna y competentemente su evangelio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia según San Lucas.
Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret. Desde allí vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echen las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, nos hemos pasado toda la noche trabajando y no hemos sacado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a sus contemporáneos, a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recibamos la bendición con la palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos y hermanas, buenos días a todos, bienvenidos todos los que vienen de lejos. Hoy día tenemos el encuentro también con los hermanos franciscanos muy unidos en oración, como lo hemos señalado, porque las cosas no deben pasar por alto, sino deben profundizarse. Y estamos todos llamados en la paz y en el bien, como dicen ellos, paz y bien, entendernos y profundizar lo que vivimos. Y hoy día, hermanos y hermanas, nos han tocado este Evangelio, que es uno de los evangelios más lindos, porque es el inicio del camino del pecador Pedro, que va a ser luego el discípulo del Señor, va a limar muchas asperezas en su vida, va inclusive a negar al Señor, pero al final va a ser el primer papa de la Iglesia. No por obra de él, sino por obra de la fe y del amor gratuito de Dios. Hemos dicho que este año vamos a dedicarlo a meditar el Evangelio de Lucas para aprender todos a ser discípulos misioneros como lo quiere la Iglesia Universal, en este llamado que el Papa hace a una Iglesia que se dinamice al servicio de la gente y especialmente se dinamice para servirla y alentarla, para consolarla y proponerle una cierta orientación en libertad para que madure y crezca hacia el amor. Y por eso hoy día también todos nosotros vamos a empezar a identificarnos con el camino de Pedro, en donde como discípulo va aprendiendo poco a poco a ser discípulo. Y nosotros necesitamos eso porque a veces, como ya nosotros tenemos la partida de bautismo y hay una especie de tarjeta que dice yo soy católico, a veces nos olvidamos que estamos en proceso y que nadie por una tarjeta o por una partida de bautismo es católico, sino porque va caminando con el Señor y aprende. En ese sentido, hoy día, en este texto precioso del Evangelio de Lucas, nos presenta que Jesús
ha visto que hay 2 barcas que están en la orilla y quiere hablarle a la gente y predicarle, que era su tarea, y como profeta también, como anunciador de la palabra de Dios, entonces se sube a la barca en este caso de Simón, de Pedro, y desde allí empieza a predicar y le habla a la gente. Vamos a colocarnos en la situación de Pedro, decíamos, para aprender juntos a creer. Y la cosa más interesante aquí es que si a ustedes les pasara eso, por ejemplo, con el Papa Francisco que viene por aquí y les pide en su casa que entra y le dice, como esa señora que encontró en el camino y se paró, ¿no? Y bajó donde la señora, ¿no? Uno se siente como halagado, ¿no es cierto? Porque siempre una persona de importancia que se nos acerca nos levanta el ánimo, ¿no? Nos dice, ¿por qué a mí? ¿No es cierto? Y seguramente cómo estaría Pedro en esta barca, ¿no? Mirando a los vecinos, a todos los pescadores y diciéndoles, ¿no? Miren lo que me ha pasado, qué maravilla, ¿no? Porque su prestigio ha crecido, ese sentido del honor que tenemos todos los humanos, que necesitamos ser de alguna manera reconocidos. Esta psicología nos hace, por una parte, ser verdaderas personas, porque la dignidad nos ayuda a crecer, nos hace ser personas, nos hace ser reconocidos, y eso es una cosa buena, es el sentido del honor que todos tenemos. Pero también existe, digamos, este peligro de que por el honor nosotros luego no queramos, por ejemplo, dar pasos en la vida, ¿no? Porque estamos todo el tiempo viendo cómo hacemos para retener, ¿no? Juntos o individualmente el honor que hayamos recibido. Y ahí vienen los problemas. Y de hecho Jesús, después de haber hablado en público, haber estado al lado de él, en donde Pedro se sentiría muy bien, le dice estas palabras: Pedro, rema mar adentro, ¿no? Y echa las redes para pescar. Pensemos cómo se encontraría Pedro en ese momento. Si él sabe que toda la noche habían estado pescando y no hay peces. Eso se llama, el Señor está pidiendo un pequeño riesgo de perder todo lo que ha ganado en prestigio, ¿no? y en honor, que lo puede perder en un minuto, simple y llanamente echando las redes. No hay peces, ¿no? Y ¿no? Todos sus prestigios. ¿Quién es este tonto que va a tirar las redes cuando sabe que no hay peces? Estas palabras son sumamente importantes para todos nosotros, porque si bien humanamente necesitamos de ese honor, también resulta que a veces hay que jugarse el honor por algo más necesario y profundo, y para eso el Señor lo invita a dar pasos. El primer problema de nuestro discipulado, de todos nosotros cristianos, es que ya conseguimos ser católicos de una manera y ahora no queremos serla de otra, porque nos es difícil dar esos pasos. Y entonces a veces no arriesgamos y nos parapetamos en el pasado y no cambiamos. Y entonces somos, vamos a decir así, seguriolas, ¿no es cierto? No arriesgamos para que ya lo que tenemos no lo perdamos. Eso lo dijimos la semana pasada con este camino que hemos tenido en el mundo de las zonas de confort que ciertos sectores han recibido y ya no quieren arriesgar, a pesar de que el mundo esté rompiéndose en dos. Bien, este problema que tiene Pedro lo tenemos nosotros, y el Señor, sabiéndolo, ha puesto justamente a esta persona para que vayamos aprendiendo a creer. Y aquí entonces Pedro le dice: no hemos pescado nada toda la noche, ¿no? Pero en tu palabra echaré las redes. Este texto todos lo hemos interpretado como qué obediente que es Pedro. En su palabra hace la palabra que el Señor le dice. Pero en tu palabra también puede significar otra cosa, ¿no? Yo tiro en tu palabra las redes, pero si me equivoco, eres tú el culpable. Muy seguriolas, ¿no es cierto? O sea, muy necesitado de ver cómo mantiene el poco honor. Y eso revela que cuando nosotros tenemos un honor y no queremos perderlo, también nos expresa nuestro pecado, nuestra miseria. Por eso es que después Pedro le dirá: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Este evangelio nos habla del Pedro pecador, del Pedro que, siendo pecador, todavía quería mantener lo que él quería, pero que al final cede y reconoce.
Es interesante que en las 3 lecturas de hoy se habla de 3 pecadores, del pecador Isaías, del pecador Pablo, ¿no?, y del pecador Pedro. El Papa, el 29 de junio del 2019, empezó su homilía en San Pedro cuando fuimos a recibir el palio con esas palabras: estamos celebrando la fiesta de 2 pecadores. 2 pecadores que ahora en la última audiencia ha dicho 2 pecadores salvados. Es decir, 2 pecadores que han ido convirtiéndose poco a poco. Y ese es nuestro camino también en este tiempo. Aprender a reconocer nuestro pecado y aprender que el Señor siempre nos prepara sorpresas grandes si escuchamos su palabra y obedecemos. Porque a pesar de que Pedro es un poquito seguriolas, echó las redes al fin y al cabo. Se arriesgó. Y eso es muy importante. Ese pasito que se tiene que dar, que hoy día se transforma para nosotros en un desafío para examinar en todas nuestras conciencias qué cosa es remar mar adentro en nuestras vidas personales, en nuestra comunidad social, en nuestro país, en nuestro pueblo, desde nuestras distintas responsabilidades humanas e históricas. Esta abundancia de peces ocurre justamente porque el Señor nos tiene preparadas sorpresas. ¿Por qué razón? Porque lo que existe en la vida es siempre una vida abierta a que la historia se consuma finalmente en el reino de Dios. El final de la historia para quien es creyente es un final de la historia feliz, pero para llegar a él es necesario aprender a amar y aprender a dejarnos llenar por lo que el Señor nos dice y aprender también, dentro de las circunstancias que vivimos, hacer y dar pasos en los riesgos que es necesario dar. Y por esa razón, en este texto, el Señor invita también a dejar de lado esa idea de que nosotros podemos estar, podríamos decir, permanentemente unos y otros insistiendo una y otra vez en nuestras vidas en actuar denodadamente todo el tiempo, fatigándonos y no acertando una. En ese sentido, hay aquí como un camino. O nos quedamos en la orilla o vamos más al fondo. Y la orilla significa quedarse en lo superficial, en lo inmediato, en lo que no significa para nosotros algo que pueda ya realmente llevarnos adelante. Y a veces nuestras vidas, justamente por estar seguros, termina siendo una vida que más bien, en vez de avanzar hacia la aventura exigente de lo nuevo, terminamos todos siendo como resistentes y adaptándonos a lo que ya hay y nos volvemos superficiales. Superficial significa que en la orilla estamos quietos, está tranquilo, ¿no? Nos fatigamos a ver si en la orilla encontramos algo, ¿no? Y no encontramos nada. ¿Cuántos de nosotros permanecemos siempre en la orilla y no queremos ir más al fondo? Vivimos, podríamos decir, en lo elemental y no queremos complicarnos la vida. Y esto tiene que ver directamente con nuestra responsabilidad, sobre todo en las personas que tienen una responsabilidad grande. Si Pedro fue el primer papa de la historia de la Iglesia, es porque asumió una responsabilidad gracias a que aprendió a arriesgar. Y esa tarea de arriesgar hoy día es urgente en nuestra vida cristiana, en nuestro pueblo, en las personas que nos rodean, pero sobre todo en quienes tenemos labor de dirigencia y responsabilidad en el país y en la Iglesia. Y tantas personas, por no hacerse problemas, dejan pasar cosas gravísimas y no podemos dejarlas pasar. Como decía Bartolomé de las Casas, no podemos pasar por los acontecimientos como pasan los animales, es decir, mudos. Nosotros tenemos que decir las palabras adecuadas, inclusive si son contra nosotros mismos. Como Pablo dice, inclusive predicamos contra nosotros mismos, porque estamos todos sometidos a la palabra y la responsabilidad, el don, el ministerio que recibimos es para servir y no para servirnos de los demás. No nos pertenece, es un ministerio que está al servicio de los demás y no lo podemos poseer como mío. Por esa razón, hoy día quisiéramos reflexionar hondamente que la pesca abundante, fecunda, llena de gracia, llena de verdad, llena de maravilla, ¿no? Esa enorme cantidad de peces que logran encontrar,
gracias a que arriesgaron y arriesgó Pedro, pueda presentarnos la imagen de que tenemos un futuro grande si es que sabemos arriesgar de verdad, gratuita y generosamente, como el Señor arriesga. Díganme ustedes si Jesús no ha arriesgado a partir de dar su confianza a Pedro. Que el Señor, desde que nos creó, arriesgó, porque nos creó a su imagen y semejanza y le hemos costado caro, ¿no es cierto? Porque siendo pecadores hemos hecho muchas veces lo que nos da la gana y sin embargo el Señor sigue acompañándonos como un Padre amoroso que no nos deja jamás. Ustedes mismos, puneños, deben sentirlo por la presencia, ¿no?, de la Virgen de la Candelaria, que supo acoger en su seno justamente la espada que le atravesó el alma y se dejó atravesar por Jesús para poderlo donar y sufrió a la consecuencia del amor. Y hoy día todos estamos llamados a dar pasitos, hermanos y hermanas, y en este año ayudémonos a ese camino. Yo quisiera dejarles unas preguntas a todos nosotros, a toda nuestra sociedad, a todo nuestro país, en los difíciles momentos que estamos viviendo hoy día. La sensibilidad que Jesús le da con esa fe a Pedro nos muestra que remar mar adentro y echar las redes es un riesgo que necesita de nosotros un paso, entrar a las profundidades de nuestros problemas humanos, personales y sociales de peruanos. A pesar de que se haya fatigado uno toda la noche haciendo algo inútil, tenemos que remar mar adentro. Tenemos que entrar en el Perú profundo de lo que sufrimos y vivimos. Y solamente así encontraremos abundancia de posibilidades para nuestro país. Hoy día especialmente necesitamos estar bien dispuestos a renunciar a nuestros propios intereses, a las ambiciones narcisistas, corriendo el riesgo de pescar en alta mar justamente porque si estamos en responsabilidades grandes, muchos de nosotros, y todos además, sobre todo los jóvenes, pronto estarán teniendo en sus manos el país. Necesitamos que todos, desde la dirección humana, social, económica, política, las comunicaciones, el Poder Judicial y la dirección religiosa y espiritual del país, todos estemos dispuestos a ir a los profundos problemas de las mayorías nacionales, que necesitan ser solucionados y no distraernos en aquellas cosas que finalmente son totalmente frívolas y secundarias, que tienen que ver directamente con los intereses particulares de cada uno. El sentido del bien común y de la ética son fundamentales para que seamos hermanos, y nuestra fe nos lo dice, pero nos hemos habituado a que la fe no hace como caso omiso, no, sino que yo ya soy creyente, yo no cambio. Tenemos que cambiar todos, porque la fe va cambiando de acuerdo a cómo desarrollamos nuestra capacidad de amar. En ese sentido quisiera dejarles, hermanos y hermanas, unas preguntas. ¿Estamos dispuestos a entrar en el mar profundo de los avances logrados por nuestra patria para un Perú más justo y feliz? En la patria existe, hermanos, muchas cosas que hemos conseguido. Y algunas personas parece ser que están empeñadas en utilizarlas, ¿no? Y luego de desarrollar corrupción, las corroen y las destruyen, y entonces ya no queda nada. ¿Y qué sustituye a lo que se ha derruido? ¿Qué lo sustituye? Una ambición individual en donde entonces todos nos peleamos contra todos. Buscamos para nosotros una policía honesta que combate el crimen y proteja a todos, especialmente a los más débiles, o buscamos una policía que proteja intereses de camarillas narcisistas. Estamos convencidos y decididos a entrar en el mar profundo de la calidad humana y científica de la educación, para que nuestros hijos en colegios y universidades puedan desarrollar su madurez y crecer como personas. ¿O nos conformamos con una educación a la orilla que más bien deseduca y destruye la conciencia y la madurez de los jóvenes y de los niños? Estamos verdaderamente dispuestos a entrar en el mar profundo de nuestras costumbres, especialmente la costumbre del machismo,
la costumbre del racismo, del desprecio de las personas que son provincianas o hablan distinto, tienen otra manera de pensar, o la prepotencia autoritaria que genera violencia contra la mujer, contra los menores y contra los más vulnerables. Estamos dispuestos a remar en el mar profundo de encontrar que tenemos problemas graves que resolver, urgentes, para que eso no siga ocurriendo. Estamos dispuestos a entrar en la profundidad del mar, de los problemas ecológicos, para reorganizar juntos nuestro sistema de vida y reparar los graves daños del ecosistema amazónico, de las cuencas de los ríos de la sierra y de los derrames de la costa y de la selva, como lo hemos vivido en los últimos días. Estamos dispuestos a entrar en las profundidades de nuestras deudas con el Estado y pagar nuestros impuestos sin evadirlos o haciendo relaciones por lo bajo para evitar sanciones y pagos debidos. Si somos discípulos y discípulas de Jesús, hemos de remar hacia lo más adentro de nuestros problemas, y más si somos cristianos católicos en distintos lugares de responsabilidad. El católico tiene que distinguirse por ser siempre una persona honesta que ve por los demás y se niega a sí mismo para servir de verdad. Nuestra fe es incompatible con la frivolidad de quedarnos a las orillas de los problemas. Si tenemos un lugar dirigente, no podemos usarlo para nuestro propio beneficio, negocio o ideología o intereses de grupo. No podemos eliminar la ética de nuestro ejercicio de gobierno, de responsabilidad, de dirección. No podemos nosotros organizar la arbitrariedad y el caos. Es preciso unirnos para eliminar la corrupción y la corrosión, fortaleciendo nuestras instituciones y no debilitándolas. Todo dirigente, y mucho más todo dirigente católico y cristiano, en el nivel en que se encuentre, está llamado a ser pastor laico. Así como somos los pastores religiosos, todo dirigente católico que esté en un puesto de dirección del país tiene que unirse más bien para ser pastor laico, que cuide de favorecer una educación ética de nuestro pueblo y de nuestros jóvenes. No nos resistamos a remar hacia lo profundo de nuestra dura realidad y no echemos en las redes en las orillas bañadas por el petróleo mortal, que es el que nos lleva a morir envenenados por la mezquindad, las componendas pasajeras y estériles. Reconozcamos como Pedro nuestro pecado y alegrémonos de que en lo profundo el Señor tiene una pesca milagrosa sin fatigarnos demasiado, como se fatigan inútilmente quienes planean e intrigan mirándose a sí mismos y olvidando el rostro de quienes más sufren. Por eso, hermanos y hermanas, en este día, en donde hemos sufrido también violencia con nuestros hermanos franciscanos en estos días, que se dedican justamente a los pobres y a la gente sencilla, pero que no sabemos por qué motivo se ha empleado la violencia inconmensurable, evidentemente arbitraria y evidentemente incapaz de reconocer que las cosas se resuelven por medio del diálogo. Por eso es necesario que trabajemos y nos pongamos a aprender a ponernos de acuerdo todos para hacer siempre una patria más justa y en donde todos estemos unidos de verdad, no con componenda, sino con la unidad en el bien común. Que Dios los bendiga y nos haga como Pedro buenos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre bueno, elevamos a ti nuestras oraciones
en este día en que tú nos manifiestas, que nos amas, que nos acompañas y nos haces tus discípulos. Por su santidad, el Papa Francisco, para que el Señor le dé salud y lo colme de sus bendiciones. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por nuestro arzobispo, Monseñor Carlos Castillo, por sus obispos auxiliares, para que el Señor les conceda fidelidad y perseverancia en su labor apostólica. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Te lo pedimos. Por los que tienen responsabilidades en la vida política, económica y social, que actúen siempre con los criterios del Evangelio al servicio de la dignidad y la justicia que Dios quiere para todos. Roguemos al Señor. te lo pedimos, Señor. Por todos los que sufren los efectos médicos, psicológicos, económicos y sociales de la pandemia, y por todos los que trabajan para atenderles, que superemos la incertidumbre y el desánimo con responsabilidad y con esperanza, y que Dios nos proteja y ayude. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el aumento, perseverancia y fidelidad de las vocaciones sacerdotales y religiosas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nuestros hermanos, hermanas que han perdido un ser querido dentro de su núcleo familiar. Sabemos, pedir también a nuestro Señor Todopoderoso que lo dé fortaleza a cada uno de la familia. Como también sabemos que todo ser querido que hemos perdido está al lado de nuestro Señor. Te lo rogamos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por tus hijos e hijas cuya salud queremos, Padre, te pedimos, les concedas restablecerse. Rodolfo Zúñiga, Isabel Cáceres, Blanca Reto, Cindy y Eric Otero, María y familia González, Carlos Vallejos, Mauricio y Annalí Zúñiga, Marlene Gallardo, Ela Leal Kimura, Aide y Ricardo Gutiérrez, Delia Aguilar, Judith Ríos, Miguel Ipanaqué, Eva Icaza, Daniel Rojas, Patricia Santos, Jessica Lezama, Margarito Olivares, Rodolfo Saucedo, Darío Casaverde, Manuel Custodio, Enrique Pachas, Esther Méndez, José Quispe, Aide Varillas, Felicita Rojas, Omar García, Elena Fano, Elvira y Jesús del Valle, Gladys Tamayo, Sara Sarreno, Víctor Romero, Gisela García, Rosario Sandoval, Gladys Ramos, Gladys Silva, Graciela Ludeña, Ronald Palacios y las familias de la Cruz, Argote, Arce, Gutiérrez, Arauco, Navarro y Agurto. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre bueno, nuestras súplicas. Ayúdanos a caminar siempre de la mano de María, que fue discípula tuya y que gracias a tu amor incomparable nos dio a su Hijo para tener vida y ser sus discípulos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Junto con el pan y el vino, presentemos a Dios nuestro compromiso de buscar y hacer siempre su voluntad. Acompañemos con el canto. Quiero estar, Señor, en tu presencia. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa y llevarte hoy mis manos llenas
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, que has creado estos dones como remedio eficaz de nuestra debilidad, concédenos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él en su nacimiento renovó la vieja condición humana. Con su pasión destruyó nuestro pecado. Al resucitar de entre los muertos, nos aseguró el acceso a su reino. Y en su asunción, en su ascensión al Padre, abrió las puertas de ese reino para todos nosotros. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias,
porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Padre, a tus hijos e hijas, Julia Castillo, Vilma Guzmán, Iván Arce, Edita y Reinaldo Alcalá, Aurora Zavala, Gustavo Kiwaki, Rosa María y Luz Lurita, Rosa Flores, Vilma Guzmán, Paul Ibarra, Zenaida Manrique, Aniceto Tejada, Policarpo Canales, Efraín Moscoso, Nicolás Rentería, José y Salomón Quesada, Erlo Cortés, Rosa Suárez, Carlos Crisanto, Viviana Cortés, Luz Urbina, Francisco Rodríguez, Miriam Grados, José Luis Cherres, Juan Espinosa, José Morales, Teresa y Victoria Cubillas, Zenaida de la Cruz, Judith Sánchez, Amancio Más, Eduardo Cerván, Aquilino Charci, María Marquina, Berta de Delgado, Mauro Tipe, Laura Rojas, Consuelo y Gregorio Sierra, Cecilia Morante, Pedro Infanzón, Higinio Segura, Milton Reátegui, Raúl Gallo, Lady Navarro, la familia Basso, Raúl Castro, José Luis Paz, Bernardina Zambrano, Fernando Aguirre, Ángel García, Prudencia Portocarrero, Cleofe Mendoza, Graciela Basso, Lucio Camones, Mercedes Góngora, Vladimir Guamán, Nicolás Carranza, Cristina Valcárcel, Rosita Jiménez, Leonidas Chuquichaico, Rogelia Yacila, Samuel Delgado, Francisca Estrada, Celedueña Arcundo, Carmen Neuel y todos nuestros difuntos muertos en el COVID. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría y de esperanza por ser hijos e hijas de Dios, unidos en especial a nuestros hermanos franciscanos en el momento duro que viven, pero en la esperanza de que el camino del Señor es el que nos lleva a la esperanza, a la alegría y de la resurrección, digamos, como San Francisco, paz y bien, diciendo el Padre Nuestro juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia,
y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos y todas ustedes. Y con tu espíritu. Respetuosamente intercambiemos el saludo de la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado, la violencia y la muerte. Dichosos y dichosas los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo. El Señor nos brinda el gozo de recibir el pan de vida, justicia, paz y verdad para fortalecer nuestro espíritu. Acerquémonos a recibir la comunión. Les recordamos que la comunión solo se dará en la mano. Acompañemos con el canto. Solo
buscaré otro más. Oremos. Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal modo que, unidos en Cristo, demos frutos fecundos del gozo de tu presencia para la salvación de nuestro mundo y de nuestro país, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, gracias por estar hoy día aquí juntos, especialmente a la delegación que ha venido de Puno, y junto a la mamacha Candelaria vamos al final, después de la bendición, a rezar un Ave María. Les pido a todos los padres franciscanos que se acerquen, por favor, porque quiero que demos juntos la bendición a nuestro pueblo. Y vamos a aplaudirlos a ellos, porque han hecho siempre una labor pacífica para que paz y bien se instale en nuestra sociedad. Un aplauso para ellos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Todos juntos la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y sobre todas y permanezca para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, podemos ir llevando la paz del Señor para todos. Demos gracias a Dios. Paz y bien para todos. Paz y bien. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tres hurras por la mamacha Candelaria, hijip, Ra, hijip, ra, hijip. ra. Palmas para ella. Dichoso quien en su vida Vive como vivió María. Dichoso quien en su vida vive como vivió María. Siempre amando a los demás, siempre sirviendo a los demás, siempre amando a los demás. Felicidades a todos. Muchas gracias por venir. A ver. entrega permitiste que nos acompañe Dios. Gracias.